Bueno, hola, ¿qué tal? Gracias por estar ahí. Como siempre os digo, hoy me hace mucha ilusión la persona que tengo en el canal, que es Emilio Carrillo. Yo creo que es una persona que no necesita demasiada presentación. Bueno, Emilio sabemos que se dedica a impartir cursos, conferencias relacionadas con la espiritualidad. Yo creo que lo que hace Emilio, por lo menos lo que me provoca a mí cuando veo sus vídeos, nos ayuda a conectar con nuestra esencia divina, a recordar quiénes somos. Y bueno, vamos a tener una charla muy interesante donde vamos a hablar de Hoponopono Yadas un ratito. Hace ya unos años, ahora lo estábamos comentando, como 7 años, charlé con Emilio Carrillo de esa experiencia que tuvo en Avalon, donde las hadas practican Hoponopono. Esto puede sonar un poco raro así a priori, pero bueno, quizá lo aparentemente raro no es tan raro, ¿no? Lo charlaremos. Emilio Carrillo ha escrito muchos libros y hay muchos que recomiendo. El libro de Dios, el libro del tránsito, perfectamente explicado todas esas etapas de cuando nos vamos de esta dimensión, cuando abandonamos el cuerpo físico. Creo que tienes, bueno, bienvenido Emilio. Antes de nada, perdona, me he quedado con la presentación, te estaba presentando. Muchísimas gracias, Lina. Para mí es un placer estar contigo y compartir con los amigos de tu canal. Muchísimas gracias. Ya le he dicho a Emilio que me cambie el nombre. Bueno, tu último libro no lo he leído porque yo creo que me he leído prácticamente todos los tuyos. Me parece muy interesante la sabiduría y el significado profundo de las enseñanzas de Jesús de Nazaret. Importante libro. Acompañado lo has escrito con Lola Rumi. Ahí os dejo la información. Cualquiera de los libros de Emilio vale la pena. Pues vamos a empezar sin más dilación y mira, vamos a empezar a hablar, después vamos a ir con Hoponoponoyadas, que sé que en este canal va a gustar el tema, pero quería comentarte, Emilio, el tema de los pactos de almas. Que bueno, antes de venir ya sabemos quiénes somos. Bueno, pues el alma se va reencarnando y antes de venir, o eso se dice, el alma elige ciertos aprendizajes pendientes, el alma elige, bueno, pues algo que le queda por aprender, misiones de vida, muchas cosas, ¿no? Bueno, voy a enviar un poco la chuleta. Para mí, para lo que todos venimos aquí es para definir quiénes somos. Interrúmpeme cuando quieras, por favor. Definir nuestro yo en el amor, saber quiénes somos y también disfrutar de la vida, ¿no? No se trata solo de arreglar cosas de otras vidas. Pero es verdad que podemos tener algún proceso pendiente, algo que ha quedado por aprender. Bien sea el perdón, bien sea, no sé, el querernos más, lo que sea, ¿no? Entonces, ¿qué nos dirías de esto? Hay muchas cosas que pueden estar pactadas antes de venir, pero claro, luego aquí se da ese gran olvido y a veces hay personas que hasta tienen miedo y dicen, bueno, a ver qué he pactado yo aquí. Tampoco, tampoco todo lo atraemos desde... Todos no son pactos de almas, obviamente está el inconsciente y nuestra mente, nuestros pensamientos a veces negativos, que también atraen, ¿no? Pero ¿qué nos dirías de este tema? ¿Y qué pasa si no, si vienes con un aprendizaje pendiente? Puedo querer aprender, no sé, elegir el alma, aprender, resolver algo relacionado con no sé, con el perdón. Y no ocurre, porque también tenemos ese libre albedrío. Y puede pasar que hagamos el aprendizaje o no. ¿Qué nos dirías, Emilio? Tenemos un bagaje muy importante a nuestra disposición para responder las cuestiones que has planteado, que tiene que ver con las enseñanzas, con los fundamentos de las distintas tradiciones espirituales. Todas las tradiciones espirituales serias nos hablan de que aquí no se viene por casualidad, por azar, ni para pasar el rato, sino que se viene con un propósito. Concretamente, creo que se ha hecho común dos términos que proceden de las tradiciones orientales que ayudan mucho a situar todo ello. Me refiero a los términos Dharma y Karma. Ujú. Dharma con D de dedo, Karma con K de kilo. Cuando hablamos de Dharma, estamos haciendo mención al propósito de vida con el que encarna nuestra alma en cada nueva encarnación. El alma encarnada en este tal Emilio no está encarnada por casualidad, ha encarnado en este tal Emilio con un Dharma, con un propósito de vida. Podríamos decir que el propósito de vida para todas las almas tiene un mismo telón de fondo, que es sacar jugo a esta nueva experiencia en términos de evolución en conciencia.
en términos de autoconsciencia. Y eso, para que lo podamos expresar con palabras que se entiendan mejor, al hilo además de la presentación que tú has hecho, esa evolución en autoconsciencia significa o está llamada a recordar cada vez más lo que auténticamente somos y vivir en coherencia con eso que realmente somos. Y eso no es sencillo, es decir, eso puede parecer así expresado, que es suficiente una vida, pero no lo es. No lo es porque la encarnación en este plano, que es un plano maravilloso, pero vibracionalmente denso, provoca una identificación con nuestro pequeño yo, con nuestro personaje, provoca una identificación con la parte efímera, perecedera, eso que va a fallecer cuando fallezca Emilio. Y sin embargo, solemos dejar en el olvido lo imperecedero que hay en nosotros, eso que no va a fallecer cuando se produzca lo que denominamos muerte, con los atributos y cualidades que eso tiene. A mí me gusta llamarlo la esencia. Esas tradiciones espirituales a lo imperecedero han llamado alma, espíritu, atma, le han dado distintos nombres, pero lo importante es que es una esencia imperecedera que además tiene, como decía muy bien San Juan de la Cruz, una naturaleza divinal, la divinal esencia, decía él, y esa esencia divinal a través del alma, la dimensión álmico-espiritual, encarna para vivenciar experiencias que le sirvan cada nueva reencarnación a ir teniendo un conocimiento más preciso, un recuerdo más pertinente de lo que somos y una práctica de vida cada vez más asociada y coherente con ello. Y ahí cada alma evoluciona más o evoluciona menos, porque claro, una cosa es el Dharma, una cosa es el propósito, otra cosa es lo que después pasa aquí, como tú decís. Una vez que estamos aquí, pues podemos caer otra vez en el olvido, las circunstancias de la vida, de entretenimiento, de distracción, nos va llevando por un sitio o por otro, pero podríamos decir, en definitiva, que con el término Dharma, con D de dedo, se hace referencia a que cuando nuestra dimensión imperecedera encarna, lo hace con un propósito. Y junto con el Dharma está el karma. El karma no es algo que el alma elija para la nueva encarnación, sino son circunstancias que devienen, que proceden de encarnaciones anteriores. Son cuestiones, podríamos decir, que han quedado abiertas, que no han quedado resueltas en vidas anteriores y que el alma lo trae consigo como si fuera la cola de un cometa. Es un buen símil para entender lo que es el karma. El cometa como tal es el alma y tiene un dharma y tiene una cola, y esa cola del cometa es el karma, que son cuestiones, repito, cuestiones importantes, no son cuestiones secundarias, si no, no tendrían la fuerza como para acompañar al alma en un proceso de reencarnaciones que proceden de vidas anteriores. Eso es el karma. Y ese karma puede ser negativo o puede ser positivo, es decir, pueden ser circunstancias que han impactado mucho en nosotros porque han sido circunstancias de alta vibración, salvar la vida, arriesgar nuestra vida por otras personas, pongamos por caso, o pueden ser circunstancias densas de baja vibración, por ejemplo, al haber asesinado a otra persona en una determinada vida. Esto provoca unos efectos que nos acompañan a la siguiente. Con lo cual, cuando nuestra alma encarna, trae consigo un dharma y trae consigo un karma. Y tú has hecho mención a un tema importante, que son los pactos. Independientemente de este kit de encarnación al que acabo de hacer referencia, el alma primero necesita hacer forzosamente unos acuerdos, no pactos. Fíjate, Alina, que hago referencia al término acuerdo. El Acuerdo. alma tiene que hacer unos acuerdos álmicos. Unos acuerdos álmicos que son, vamos a llamarlo así, instrumentales. Por ejemplo, cuando un alma va a encarnar, necesita unos progenitores, necesita un alma encarnada que haga de mamá y un alma encarnada que haga de papá. Y eso no sucede por casualidad. Es decir, se necesita que esas dos almas que están encarnadas, las que van a ser el papá y la mamá, hagan un acuerdo con ese alma que les pide permiso para encarnar en su ámbito. Con lo que cuando hablamos de padres, de madres y de hijos, hay desde luego un acuerdo álmico. Un acuerdo que a mí me gusta denominar de instrumental, porque puede ser simplemente eso, instrumental. Del alma que está aquí, del papá y de la mamá, le dan un hábitat para que ese alma pueda encarnar en una determinada persona, con unas determinadas condiciones socioeconómicas, geográficas, culturales, etcétera, etcétera.
Y puede ser también que haya otros acuerdos con otras almas ya no para el nacimiento, sino para el desarrollo de nuestra vida. Cuando hablamos de pactos, los pactos son distintos. Los pactos ya no son instrumentales. Los pactos son algún tipo de acuerdo profundo, no un acuerdo instrumental, sino acuerdo profundo, de ahí la denominación de pacto, que tenemos y hacemos con otras almas para colaborar en nuestro Dharma, para colaborar en nuestro camino consciencial o para colaborar en la gestión del karma. Es decir, cuando hablamos de pacto con otra alma, estamos hablando de un pacto que está dirigido a apoyarnos en nuestro propósito de vida o dharma o en la gestión de nuestro karma. Y con relación a esto, Alina, cuando hablamos del karma, no hay que tenerle ningún tipo de miedo. El karma no es una especie de culpa, de castigo que recae sobre nosotros. El término karma es un término sánscrito, como dharma. El término karma con K viene de la raíz kri. Y la raíz kri significa creación y creatividad. Es decir, el karma es creativo. Vamos a ver, si yo en una vida anterior, bien porque he salvado la vida, he arriesgado mi vida por salvar la vida a una persona, estoy poniendo esto de ejemplo de modo coloquial, evidentemente, o he asesinado a una persona, y eso ha originado un efecto desde el punto de vista vibracional que me acompaña a la siguiente vida, lo mejor que puede pasar es que eso se plasme, sobre todo cuando tiene un carácter negativo, que no se quede ahí como una especie de piedra, de losa, que mi alma va arrastrando. Esa cola del cometa que referíamos, lo ideal es que se plasme en esta vida y que en esta vida yo tenga la posibilidad de recibir los impactos positivos en caso de que el karma sea positivo o gestionar desde mis nuevas experiencias, desde mi estado de conciencia, gestionar los efectos negativos que puede tener el karma denso, que puede tener el karma negativo. Y los pactos de almas sirven, repito, para ambas cosas. Sirven para colaboración desde el punto de vista de hacer real nuestro dharma y sirve también para la adecuada gestión de nuestro karma. Y los pactos de vida lo hacemos con distintas almas, como tú has dicho muy bien. No se trata de que tengamos una enorme cantidad de pactos de alma. Son muy serios. Un pacto de alma es algo extremadamente serio. Lo realizan entre sí las almas con un propósito consciencial y espiritual muy potente y no tiene por qué estar en nuestro ámbito familiar. Puede ser que con nuestro padre o con nuestra madre, con nuestro hermano, tengamos un pacto de almas. Lo que tenemos seguro es un acuerdo instrumental. Ahora, ¿podemos tener además un pacto? Pues depende. Eso cada uno tiene que ver su vida y a partir de ahí calibrarlo. Y podemos tener pacto con almas que no están en nuestra vida hasta que tenemos ya una determinada edad. Puede ser que el alma con el que tenemos un pacto determinado en el contexto que estamos comentando no aparezca en nuestra vida hasta que no tenemos 20 años, 40 años, 60 años, 80 años, porque desde el punto de vista álmico, todo lo que tiene que ver con el tiempo se computa de una forma distinta y tiene que ver con el desenvolvimiento del momento presente desde el punto de vista de la plasmación de la consciencia. Pero Así que con perdona que te karma y con dharma y con acuerdo y pacto, creo que podemos situar la cuestión. Sí, resumiendo, no es una cuestión de que todo lo elija el alma antes de venir. Lo digo por todo lo que se dice, yo no sé, eso no, yo no. De que tú pactas antes de, o acuerdas, ¿no? Acuerdos antes de venir con tus guías, etcétera. Yo es que lo digo por una experiencia que tuve viéndome en el vientre materno, cuando el alma no había algo que no le convencía, ¿no? Y entonces me extrañó, ¿no? Porque era como, no es que no quisiera venir, algo que había acordado no le estaba convenciendo y lo vi perfectamente, ¿no? Entonces es un tema que bueno, que lo que tú dices, lo que yo entiendo es esa, ese karma vibracional, si tú has matado a alguien en otra vida, obviamente no es que pactes, bueno, pues voy a ir a remendar el tema, es que esa vibración te acompaña, causa-efecto, simplemente, ¿no? Lo que sí que podemos acordar, que iba a ser la segunda pregunta, que ya me la has contestado, es pactos con otras almas y de hecho yo creo que los pactos con otras almas, vamos, yo estoy casi segura, pero te lo quiero preguntar, de que cuando
te tienes que encontrar a un alma, te la vas a encontrar. Porque además suelen darse en circunstancias, es en el momento, ¿no? Adecuado, correcto y perfecto, como se dice en Hoponopono, ¿no? Y ves que es que os teníais que encontrar, para lo que fuese, ¿no? Entonces, esto queda claro, ¿no? El alma, tampoco yo creo que lo que dices tú, no hay que tener miedo, ¿no? Ni estar obsesionado con qué karma vengo, porque en todo caso es siempre qué hacemos con lo que hay, ¿no? ¿Qué actitud tomamos? ¿Cómo nos elevamos por encima, incluso de cualquier, bueno, de cualquier conflicto? Porque además yo entiendo imagínate esa alma que ha asesinado en otra vida, ¿no? Pero en esta vida es una persona que intenta no hacer daño a nadie, que obra desde el amor, desde la conciencia. Yo creo que eso ya está saldado, ¿no? Yo lo entiendo así. Hombre, es muy importante lo siguiente, lo has apuntado muy bien. Primero, no está ni mucho menos nuestra vida, no está acordada y pactada Exacto. completamente, no. Entonces, esto se convertiría en una especie de experiencia monitoreada Sí, que sería hasta cierto punto, si me permite la expresión, y lo digo con respeto, pero sería hasta aburrida, ¿no? Porque vienes aquí ya a hacer un programa que ya está perfectamente definido. No, esto no es así. Evidentemente aquí hay libre albedrío, no todo está acordado, no todo está pactado, hay muchas circunstancias y experiencias que no forman parte ni de acuerdos ni de pactos. Juntos con los acuerdos y pactos hay también algo muy bello, a mí personalmente me parece entrañable, ¿no? Y es que almas con las que no tenemos ni acuerdo ni pacto, pero nos vamos encontrando con ellas en el claro. camino de la vida, ¿no? Por Y podemos vibración, ¿no? percibir que con algunas de estas almas tenemos una afinidad. Ujú. Esto no es ni un acuerdo álmico ni un pacto de almas, esto es una afinidad álmica. Percibimos que tenemos una resonancia con el alma de una determinada persona, es una especie de sintonía vibracional, ¿no? Esto es precioso porque además cuando tenemos estas afinidades álmicas podemos percibir que podemos colaborar en nuestro camino consciencial, cada uno el suyo, pero colaborando. Podemos percibir que con almas, con personas, almas encarnadas que tenemos afinidad, podemos poner en marcha proyectos conscienciales, proyectos conscientes en común. Esto es precioso y todo esto no tiene que ver con acuerdo, no tiene que ver con pacto, son cosas que van desenvolviéndose en el propio contexto de la experiencia vital. Esto es muy importante tenerlo en cuenta. Y es muy importante también tener en cuenta que cuando hablamos de karma, en particular con cada kilo, el karma no es que, porque a veces se escuchan este tipo de cosas que no coinciden con lo que nos enseñan los maestros y maestras. Algunas personas creen que si tú has matado a alguien en una vida anterior, en esta vida te van a matar a ti. No, el karma no funciona así. El karma funciona vibracionalmente. Es decir, si tú traes de una vida anterior un bagaje vibracional denso, en tu vida se van a presentar circunstancias, no una reproducción de lo que pasó, sino circunstancias que tienen esa frecuencia vibracional, así de sencillo. Y a partir de ahí tú tienes el libre albedrío y tienes la capacidad, si no, no se presentaría, tienes la capacidad para gestionar esas circunstancias de una manera y de una forma que esa frecuencia vibracional densa se disuelva y desaparezca. La china del zapato de esa manera desaparece, que es la grandeza que tiene la gestión del karma. Y quizás por último, para volverte a dar la palabra, hay que tener en cuenta que cuando hablamos de pactos de alma, en principio nuestra mente todo lo pinta muy bonito, entre comillas. Pero ojo, hay pactos de almas que son muy duros. Sí, sí, total. Por ejemplo, cuando un padre o una madre se produce el fallecimiento de un hijo a una temprana edad, eso, aunque parezca a nuestra mente algo increíble, eso es un pacto de amor. Suele ser un pacto de amor. Normalmente, un alma con mucha autoconciencia, un alma más evolucionada, se presta a encarnar en dos almas que están aquí, que van a ser su padre y su madre, y mira por dónde, al año, 2 años, 4 años, 8 años, ese alma que ha encarnado desencarna. Y eso, claro, al padre y a la madre, a las almas que se quedan aquí, a las almas que han sido progenitoras, las destroza absolutamente. Es una experiencia de las más duras, ¿no?, que se pueden vivir. Y ahí normalmente hay un pacto de amor. Ese alma más evolucionada se ha prestado a este ir y venir rápidamente, apresurado, por así decir, para que estas almas que están aquí salgan de lo que, como decía antes, suele tantas veces ocurrir en este plano, el entretenimiento, la distracción,
que nos acostumbramos a nuestro hábitat de confort, incluso a nuestro hábitat de mentira existencial. Y claro, los pactos de amor a veces conllevan noches oscuras. Y esas noches oscuras sirven de resorte, están álmicamente pensadas para que sirvan de resorte, para que sirvan de espoleta, de trampolín en nuestro camino consciencial. Así que cuando hablamos de pactos de amor, hay pactos de amor que son, entre comillas, de creatividad, de apoyo, de hacer cosas juntos, pero también hay pactos de amor que conlleva la vivencia de unas noches oscuras que el alma que se queda aquí, por ejemplo, entiende que es una manera, un resorte de no perder una vida más, es decir, de que ya en esta vida me voy a enterar, tengo ya que darle un empujón a mi proceso conciencial y por experiencias anteriores veo que me quedo como atontado, me quedo como entretenido y no termino de sacarle jugo a la vida. Claro, claro, pero yo esto lo entiendo, ¿no? Que a veces, de hecho, en el ejemplo que pones, no sería los papás que pierden al bebé, ¿no? Y es todo, pues digamos, esa alma que se presta a hacer de bebé, venir un tiempo, irse, para la evolución en conciencia de los padres. Yo, de hecho, lo he visto muchas veces, personas con situaciones muy difíciles, y yo creo que sí, que sin duda perder un hijo, pues en esta dimensión debe ser de lo más duro, si no lo más duro emocionalmente. Pero no es que esté, lo que decíamos, pactado o acordado, es que realmente a veces necesitamos un empujón para despertar. Por eso cuanto más atentos estemos, no tendremos que necesitar ningún empujón, porque esto también, claro, nos puede llevar a esa creencia que yo no creo que sea siempre así, ni muchísimo menos, y además yo te he oído hablar de esto y tú lo explicas muy bien, no siempre tenemos que evolucionar tomando zumo de limón. Podemos tomar zumo de naranja, es decir, podemos hacerlo desde la dulzura, desde... No, no quiere decir que en la vida no haya a veces contratiempos y ya sabemos, ¿no? Pero para que, digamos que a veces es verdad que para despertar, entre comillas, empezar a recordar quiénes somos, sí que es como que en esta dimensión tiene que venir algo un poco fuerte para que el alma de repente, uy, espera, que estoy un poco dormido, ¿no? Lo podemos prevenir si empezamos a tener conciencia desde ya mismo y no tenemos que atraer ningún conflicto para... Porque también una crisis es cierto que, claro, a un nivel más psicológico te puede ayudar a evolucionar, sí o no, o te puedes quedar ahí bloqueado, ¿no? Puede pasar. Entonces, pero vamos, yo lo entiendo porque, pero se puede evolucionar tomando zumo de naranja, Emilio. Sí, sí, claro Es que que me sí. gusta esa expresión, la utilizo mucho tuya porque te la he oído y... Claro, el zumo de naranja es la evolución a través de experiencias dulces y el zumo de limón, metafóricamente, es más amargo, claro, es más ácido, ¿no? Y tiene que ver con experiencia de noches oscuras, ¿no? A mí me gusta decir que ahí, evidentemente, tenemos nosotros el protagonismo, como en todo, finalmente, ¿no? Porque efectivamente podemos evolucionar a través del zumo de naranja, a través de experiencias de gozo, a través de experiencias de conciencia, a través de experiencias de creatividad, a través de experiencias de compasión y de servicios maravillosas. Ahora bien, tenemos que ser conscientes que nuestra mente, lo que algunos psicólogos denominan la mente concreta, es decir, el nivel inferior de nuestro plano mental, que es el que opera en la cotidianidad, el que opera en lo ordinario, en lo de todos los días, funciona en la dualidad. Es un sistema operativo. Nuestra mente concreta funciona en la dualidad. Es decir, todo lo clasifica en blanco y en negro, en alto y en bajo, en arriba y abajo, en superior e inferior. Todo está clasificado por nuestra mente. Es una gran clasificadora en clave dual. Y tiene una manía, además de esa, y es que suele darle más importancia a lo que califica de negativo que a lo que califica de positivo, lo Total. cual es absurdo. Es decir, ya que eres dual, por lo menos en esa dualidad pon la misma atención a esas etiquetas, tanto la una como la otra. Pues no, nuestra mente, además de ser dual, le da más significación a lo negativo que a lo positivo. Tú sabes que el ejemplo que a mí me gusta poner es la salud y la enfermedad. Cuando estamos sanos, nuestra mente concreta no lo computa. No, A estar sano lo llama no, bueno y a estar enfermo lo llama malo. Pero estamos sanos, nos levantamos por la mañana, hasta nos acostamos por la noche y no le hemos dedicado ni un solo segundo durante el día a tomar conciencia de que estamos sanos, agradecernos a nosotros mismos y a la vida nuestra salud y nuestra energía. En cuanto que llega la enfermedad, aunque sea un simple constipado, no se nos olvida durante el día que estamos enfermos. Es decir, nuestra mente computa mejor el zumo de limón que el zumo de naranja.
Pero eso no significa que el zumo de naranja no esté a nuestra disposición. Y yo coincido plenamente contigo, ha llegado ya el momento en el que digamos, oye, ya llevamos muchas vidas, muchos maestros, como decía Brian Way, Alina, ya son muchas reencarnaciones. Ya va llegando el momento de que empecemos a evolucionar de verdad, de que no necesitemos nuevamente la herramienta, el bastón del sufrimiento para, como trampolín en nuestro camino, como apoyo en nuestro camino. Ya es momento de que vayamos también aprendiendo a beber del zumo de naranja y a evolucionar y a crecer y a nutrirnos del zumo de naranja. Exacto. Y lo que dices es muy importante, ¿no? La gratitud, la aceptación, la confianza, el tener la mente lo más aquietada posible, es decir, practicar todas estas cualidades que pueden hacernos que evolucionemos desde la armonía. Lo que pasa es que yo creo que evolucionar desde la armonía conlleva también, pues eso, bueno, pues un trabajo, ¿no? Por decirlo de alguna forma, está claro. Antes has dicho, cuando estábamos hablando del tema de los pactos de almas, que, claro, un pacto de alma tú lo has podido hacer con el que es tu mayor verdugo, entre comillas, en esta dimensión, porque tiene algún aprendizaje para ti, ¿no? El típico, hay muchos libros que hablan de esto, ¿no? Hay uno que creo que se llama así, no sé, típico padre e hijo que se llevan mal, el padre trata fatal al hijo y el hijo, bueno, pues a través de esa alma, eso sí que se ha podido, no siempre, lo que has dicho tú, no siempre, todos son pactos de alma, nadie está diciendo eso. Muchas veces atraemos circunstancias y personas por nuestra vibración. Si yo me dejo invadir, pues atraeré invasores. Pero sí que a veces hay relaciones que son conflictivas, complicadas. Puede ser nuestra vibración, pero lo que decías, a veces puede ser un pacto de alma realmente. Hay un aprendizaje ahí latente, posible, ¿no? Podemos hacerlo o no, pero la oportunidad está latente, igual que en las circunstancias de la vida, ¿no? Al final. O sea, a veces ese aparente verdugo es un alma con el que hemos pactado, ¿no? Y esto es como muy fascinante porque le da un giro a... y tiene un aprendizaje para nosotros además, ¿no? Que si cogemos el aprendizaje tampoco necesitamos ya estar con esta relación pues conflictiva, ¿no? Sea el padre, el hijo, el maltrato o lo que sea, ¿no? Creo que eso ha quedado claro, pero bueno, por matizarlo un poquito. Sí, a mí me gusta poner el ejemplo, Alina, de que, como muy bien enseñan distintas tradiciones, lo hace muy bien el Ho Oponopono, la vida es responsabilidad de cada uno al 100%. Hay circunstancias, hay avatares, sin duda ninguna, pero la vida es nuestra responsabilidad. Y de una forma metafórica podemos ver nuestra vida, la de cada uno. Yo veo mi vida, por ejemplo, como un autobús, el autobús de mi vida. Y veo que tú tienes otro autobús, el autobús de tu vida. En estos momentos tú has subido a mi autobús y en estos momentos yo he subido a tu autobús. De hecho, en el autobús de la vida de cada uno, lo personificó en mí, en el autobús de mi vida están entrando, subiendo y bajando continuamente muchas personas. De hecho, hay personas que suben y están mucho tiempo. Hay otras, sin embargo, que es muy puntual. Suben y bajan muy rápidamente. Cuando hablamos de hijos, por ejemplo, cuando hablamos de relaciones de pareja, bueno, pues evidentemente esas personas suben a tu autobús y no es para un tema puntual, no se van a bajar en la próxima parada, sino que es un tema que tiene un trayecto y un recorrido prolongado. Pero viendo la vida como de cada uno como un autobús, lo que tenemos que ser conscientes es que nadie que se sube al autobús, sea para estar más o sea para estar menos tiempo, nadie se sube por casualidad. Si alguien entra en mi vida, si alguien aparece en mi vida, insisto, dando igual que sea más prolongado o más efímero, eso tiene un sentido profundo en mi camino, en el recorrido de conciencia que está haciendo mi autobús. Punto uno, nadie sube o baja por casualidad, ni sube ni baja. Tanto la subida como la bajada tiene un sentido profundo. Y igualmente, todos los que se suben al autobús suben para ayudarme. Sean menos tiempo, sea más tiempo, si suben al autobús es para ayudarme en mi camino, para ayudarme en mi recorrido como autobús, que es el camino de la conciencia. Ahora bien, esa ayuda puede ser directa o indirecta para tener unos conceptos ahí que no sean metodológicamente más claros. ¿Qué es la ayuda directa? Oye, la persona que está en el autobús y te está apoyando, te está abrazando, te está animando, te está dando instrumentos, te está dando recursos, te está dando, en definitiva, apoyo. Eso es maravilloso.
Esa es la ayuda directa. Y también suben al autobús personas que nos dan una ayuda indirecta. ¿La ayuda indirecta cuál es? Pues todo lo contrario a la directa, es decir, te ayudan, pero no te ayudan desde el abrazo, te ayudan desde el golpe, te ayudan desde, dicho en terminología casi de castellano antiguo, te ayudan haciéndote la puñeta, Sí. creándote problemas y dificultades, etcétera, etcétera. Tanto personas como situaciones. Cuando empezamos a tener claro que la vida de cada uno es un autobús, que ese autobús tiene un recorrido y va avanzando consciencialmente, y que en ese autobús van entrando y bajando, subiendo y bajando personas, que todas se suben y se bajan para ayudarte. Y eso sí, esa ayuda puede ser más prolongada o más efímera y puede ser directa o indirecta. Este esquema tan simple, quizás demasiado simple, pero creo que ayuda mucho a entender algunas cuestiones profundas de la vida. No, está muy bien resumido. Me gusta mucho porque es que es la realidad. Te pueden dar la ayuda de una forma como tenemos nuestra mente la palabra ayuda grabada, que tiene que ser con amabilidad, o te pueden ayudar y te ayudan también de otra forma que para nuestra mente es horrible, pero es la que necesita el alma para su evolución en ese momento. Perfecto. De hecho, Hombre, eso no justifica, Alina, es decir, la persona que hace sufrir a otra, exacto. esto no lo justifica, ¿eh? Es decir, finalmente, esta persona ha subido a mi autobús, me está haciendo la puñeta y yo sé que indirectamente me está ayudando. Ahora bien, esa persona, ese alma encarnada, si hace sufrir a otro, eso tiene una repercusión en el alma que está haciendo a otras personas pasar por situaciones de dolor, de sufrimiento, pero eso ya no tiene que ver con mi alma, eso tiene que ya ver con la evolución de la otra alma. Y en todo caso, lo que dices, hombre, si alguien te está agrediendo y tú dices, gracias, te ha traído para mostrarme que a veces me tengo que hacer respetar, pero claro, falta la acción de hacerte respetar, ¿no? Eso lo damos por hecho que está claro, ¿no? Estamos Y hablando mucho bajarlo más. del autobús, ¿eh? Exacto, Porque exacto. ya has estado en Gracias, he el autobús, aprendido y ya además he te das aprendido, cuenta. te lo agradezco y ahora bájate del Y autobús. ahora bájate del autobús, ¿no? Pero es verdad que realmente te das cuenta que dices, bueno, pues sí, gracias, ¿no? Pero bájate del autobús, eso, que quede claro. Nos reencarnamos, hemos hablado, sabemos que tenemos esa familia biológica, esa familia de sangre. Bueno, pues que yo te he oído decir que no es la más importante, yo estoy de acuerdo, la verdad. Sé que a veces es una opinión, no es a veces muy, bueno, muy popular. No digo que no sea importante, pero al final es lo que decíamos, ¿no? Lo que has dicho tú, Emilio, es la resonancia, ¿no? Cómo vibras tú. Y además, yo con gente de mi entorno que nos hemos encontrado, amigos y tal, es como si luego vas haciendo tu propia familia de almas, ¿no? Pues nadie dice que no tengas una relación con tu familia biológica de sangre, también en tu familia biológica y de sangre hay almas con las que puedes resonar y mucho, otras no resuenas nada, la verdad, y mejor pues no tener el contacto justo, al menos yo lo veo así. Em, pero nos reencarnamos con una familia de almas. A la hora de reencarnarnos otra vez, que me ha dado por esto a mí hoy, nos reencarnamos, tenemos una familia de almas con la que nos reencarnamos. Cuando encarnamos no hay ninguna, en principio, obligación. Es decir, el alma que va a encarnar, los acuerdos, los pactos, el Dharma, todo lo que hemos compartido, no hay nada que sea obligatorio. Lo único que es obligatorio es la cola del cometa, es decir, el karma sí lo llevas incorporado. Ahí no, el alma tiene que asumirlo, tiene que aceptarlo y no tiene nada que hacer al respecto. Todo lo demás, Alina, es algo que entra dentro del libre albedrío álmico. Ciertamente hay almas que vienen encarnando en distintas reencarnaciones conjuntamente. Es Vale. decir, que vienen desempeñando papeles, por ejemplo, de padre, madre, hijo, hermano, abuelo, abuela, tío, tía, vecino, vecina, amigo íntimo, amiga íntima, y que vienen durante distintas vidas teniendo, por tanto, una relación aquí, en esta encarnación, que evidentemente conlleva que hay una ligación álmica, ¿no? Pero por muchas relaciones familiares que tengamos álmicamente, el alma siempre está en disposición de decir, oye, en la nueva vida, yo a esa familia álmica, que le estoy muy agradecida, pero ya está, es decir, ya con ese juego de almas, de cambio de roles, de interpretación de papeles, ya he aprendido lo suficiente y ahora necesito
como un cambio de fichas, necesito como un cambio de escenario álmico. Es decir, que no entendamos la familia álmica como una especie de obligación que ya en todas las encarnaciones vamos a tener esa obligación, esa imposición. No, el alma tiene libertad absoluta. Insisto, lo único que no tiene libertad es con relación al karma, tiene que aceptar. Si tiene la piedra en el zapato, tiene que aceptarla, a ver si es capaz en esta vida de quitarse la piedra del zapato. Todo lo demás entra dentro del libre albedrío álmico. Perfecto. ¿Y el alma gemela o la llama gemela? ¿Qué nos dirías existe la llama? Yo no acabo de entender muy bien el concepto de llama gemela, si te soy sincera. No entiendo muy bien, hay algo que Bueno, no sé. yo he reflexionado, he meditado al respecto, Alina. He estudiado tradiciones buscando algunas pistas al respecto y no lo encuentro, no lo encuentro. No entiendo. Es más, creo que corremos el riesgo de hacer una especie de proyección desde nuestra mente física, una proyección al mundo álmico. Y una proyección que hasta cierto punto tenemos que ser vigilantes y cuidadosos con ella, porque a veces se plantea como aquí se ha planteado desgraciadamente lo de la media naranja. Y Exacto. no, no Sí, necesitamos una media naranja. Aquí somos completos, somos seres humanos completos y nuestra alma es también completa. Lo que sí existe es, como hemos dicho, los acuerdos y los pactos. Existen las afinidades álmicas, pero el concepto de alma gemela, de llama gemela, máxime cuando eso conlleva algún tipo de itinerario como de dependencia, etcétera, etcétera, yo eso ni lo veo ni lo he encontrado en ningún sitio en cuanto a una tradición que me permite, que permito llamar seria, es decir, acudiendo a las grandes tradiciones espirituales y a los grandes maestros. perfecto. Sí, es que es un poco, quizás un concepto que a veces se lo lleva el ego a su terreno, ¿no? Y cualquier relación romántica es mi alma gemela, no sé, es como ya hay un poco de, yo también lo veo así, ¿no? Que bueno. Una cosa, cuando hablábamos de que nadie se sube al autobús por casualidad, pero realmente es que no hay nada casual en esta dimensión y de hecho tenemos que estar muy atentos a las señales, las inspiraciones. ¿Qué nos dirías de las señales? Porque yo creo que ocurren constantemente y el único requisito es no meter la mente, ¿no? O sea, estar abiertos, no obsesionarse con las señales, pero ciertamente hay cosas que no es la mente ni el sistema reticular. No, es que hay cosas que dices, es que esto es una señal, ¿no? Y además, yo creo que, no sé cuál sería para ti eh, como el saber que es una señal. Yo creo que, bueno, es que es algo más difícil de explicar que de vivir. Yo creo que que una persona lo sabemos porque lo sentimos, ¿no? Es el sentir, es lo primero que te viene, la información, ¿no? Es decir, esto es una señal. Porque además la información siempre llega primero al corazón. Entonces es como, esto es una señal. Y quedarnos con eso, ¿no? Porque la mente ya va a empezar a darle vueltas. Obsesiones ninguna, ¿eh? Ya está bien de obsesiones, obsesionarnos con nada. La obsesión ninguna. La consciencia siempre. ¿Sí? Y Exacto. no confundamos la consciencia con la obsesión. La consciencia es tener consciencia. Cuando empezamos a percibir que en la vida todo tiene un sentido profundo, todo es todo, lo grande y lo pequeño. Nada sucede por casualidad, todo tiene un sentido profundo. Cosa distinta es la gestión que nosotros hacemos de las cosas, la gestión que nosotros hacemos de esos sentidos y de esas circunstancias. Pero todo tiene un sentido profundo. Cuando vamos adquiriendo esta percepción, que eso lo va dando nuestra evolución en autoconsciencia, vamos percibiendo que la vida está llena de causalidades y no de casualidades, y que está llena de sincronías y que está llena de señales. ¿Señales para qué y en qué sentido? Pues señales que en nuestra propia dimensión álmica le sirven como orientación en el camino y que la vida es la que nos los proporciona. Esto es un tema interesante porque cuando hablamos de mi vida y hablamos de la vida, aquí encarnados hacemos como un muro. Pero ojo, la vida que hay fuera, la vida en general, no es distinta de mi vida. La vida de fuera es también mi vida. Coloquialmente, metafóricamente, podríamos decir que la vida que hay en mí es luz, electricidad, y yo soy una bombilla.
Y la vida que está afuera es esa misma luz, es esa misma electricidad. La vida que hay en ti, Alina, es la misma luz y la misma electricidad que hay en mi vida. Está en tu bombilla, está en mi bombilla. Y la vida que nos rodea es esa misma luz o electricidad que está en ti, que está en mí. Por tanto, no debe extrañarnos de que haya una especie de interacción continua entre la electricidad que está en mi bombilla con la electricidad que está afuera, porque es que es la misma electricidad. Solo así se puede entender cómo la vida nos acompaña, cómo la vida también nos ayuda desde una perspectiva profunda y bellísima, y lo hace de muchas maneras, pero lo hace desde luego a través de señales y de sincronías. Y esas señales nos damos cuenta cuando vamos aprendiendo a confiar. Vamos a ver, si yo voy a desplazarme a Madrid en el tren de alta velocidad, que últimamente, por distintas razones que no nos corresponde a nosotros tratar en este encuentro, tienen muchas veces grandes retrasos. Si hay un retraso en mi tren de alta velocidad cuando voy a Madrid y llego tarde y eso me impide no sé qué, eso no es casualidad. Eso tiene un sentido profundo. Eso es una señal. Si no voy en un asiento individual y voy en un asiento compartido con otra persona, codo con codo, la persona que tengo en el tren a mi izquierda o a mi derecha no es casualidad que sea esa persona. Yo puedo optar durante el viaje en estar callado y en silencio. También puedo optar en darle a esa persona unos buenos días agradables y generar un marco donde a lo mejor surge una comunicación y esa comunicación, ese intercambio de pareceres, ese coloquio, ese diálogo, no va a ser casualidad, tiene un sentido profundo. Es decir, todo lo que ocurre en la vida, todo tiene un sentido profundo. Eso no significa que no tengamos libre albedrío, porque finalmente ahora tú gestionas, ahora tú decides, ahora tú es el que tomas esto así, lo tomas de otra manera, pero podríamos decir que en nuestro camino, de nuestro día a día, en lo grande y en lo pequeño, la vida permanentemente nos va poniendo como miguitas de pan que nos ayuda en nuestro camino y que nos deberíamos percatar la grandeza de esa vida y la íntima alianza que hay entre la vida, luz, electricidad que hay en mi bombilla y la vida, luz, electricidad que está en el exterior y que me rodea permanentemente. Además, yo creo que lo que decías, no obsesiones, sino al contrario, tomárselo como algo divertido, incluso, porque las señales a veces son, es un poco de risa, ¿no? Te das cuenta que todo es una película, lo cual te ayuda a no engancharte tanto a esta dimensión, no engancharte tanto a las películas, entre comillas, que podemos vivir en esta dimensión, de sufrimiento, de hacer un drama, ¿no? Y elevarnos un poquito por encima, ¿no? Porque además lo que dices de las señales, a mí cuando no las entiendo, porque a veces no las acabo de entender, me gusta preguntarle a mi yo superior. Digo, bueno, ¿qué significa esta señal? Porque no la entiendo. Y la verdad es que te llega alguna inspiración o te llega otra señal, porque eso me llevaría a otra pregunta. ¿Cómo escuchar una pregunta que se suele plantear mucho? ¿Cómo sé si me está hablando mi yo superior o mi ego? ¿Qué nos dirías tú al respecto? Hay una respuesta que nos dan las tradiciones, que es que eso solo, esa capacidad de diferenciar entre la fantasía y la realidad, eso solo lo da el camino de conciencia. Exacto. Eso tenemos que aceptarlo, es decir, solo en la medida en que vayamos avanzando en autoconsciencia, solo en la medida en que nuestra alma vaya recordando lo que es, vaya viviendo en coherencia con lo que es cuando irá apareciendo en nosotros ese discernimiento que nos permite diferenciar con claridad lo que puede ser fantasía de lo que es realidad. Esa sería la gran respuesta. Pero sin menoscabo de esto, hay algunas pistas, fundamentalmente para lo que no es. Es decir, en las tradiciones nos enseñan lo que es y lo que no es. Podemos tener dudas acerca de lo que es. A veces es más sencillo darnos cuenta de lo que no es. Eso en la tradición oriental le llaman el neti neti. No sé exactamente lo que es, no puedo definirlo. Ahora sí percibo lo que no es. Pues bien, cuando llegan a nosotros señales, mensajes, independientemente de esa gran realidad, de esa gran verdad, y es que será el discernimiento de nuestro camino el que nos vaya aportando esa sapiencia, vamos a llamarlo así, pero hay una forma de descartar lo que viene del ego.
porque lo que viene del ego siempre, de ahí precisamente viene del ego, siempre tiene connotaciones egoicas, muy ligadas a lo material y muy ligadas a cuestiones muy domésticas y muy rutinarias. Vamos a ver, la vida nos habla normalmente con grandes palabras, entendiendo por grandes palabras no grandes discursos, sino sobre significados profundos de nuestra vida. Eh, Tú no vas a recibir nunca una señal para que te toque la lotería, Alina. O por lo menos es muy raro que las almas y los planos que estamos comentando entren en ese tipo de asuntos. Si percibimos que estamos recibiendo como mensajes, como señales, pero le pasamos la prueba del algodón y lo que comprobamos es que son muy domésticos, muy materiales, muy propios de los deseos que tiene nuestro pequeño yo de un mejor bienestar, de unas mejores condiciones de vida, etcétera, etcétera. Normalmente, no puedo ni mucho menos decir que en el 100%, pero normalmente esa es la prueba del algodón para descartar que esas señales vienen realmente de nuestro yo superior. Nuestro yo superior se expresa para ayudarnos en el camino de conciencia y por tanto son mensajes que están llenos de conciencia, que tienen un trasfondo de conciencia. No son mensajes ligados a lo material, etcétera, etcétera. Y esto tenemos que tenerlo en cuenta porque, por ejemplo, en las religiones dogmatizadas pasa mucho esto, ¿no? Es decir, las personas que se mueven mucho en el ámbito de las religiones dogmatizadas, los creyentes, están apelando a Dios, ni más ni menos que apelando a Dios para cuestiones absolutamente materialistas de su vida. Y yo no sé cómo ellos mismos no se dan cuenta que no tiene sentido. Vamos a ver, tú no puedes estar apelando a lo espiritual para cosas absolutamente materialistas. Eso no significa que lo material no tenga una ligación con lo espiritual, pero será lo espiritual lo que vaya actuando para transformar lo material. Lo material no se transforma desde lo material. Tú ves viviendo en conciencia, tú ves alineando tu vida con lo que realmente eres y se irán produciendo transformaciones en tu mundo físico. Pero las transformaciones en tu mundo físico y material no se dan porque tú te empeñes en transformar y cambiar desde lo material, porque eso así no funciona, aunque haya también en la New Age, en el supermercado espiritual, mucha literatura que genera mucha confusión sobre él. Pero también para ver estas señales, para tener o escuchar esas inspiraciones que a veces nos vienen, esa información nueva, ¿no? Y el mensaje lo ves claro, ¿no? Voy a hacer esto, o llama a esta persona. Pero claro, a veces no nos viene o no nos puede venir lo que has dicho al principio, la densidad de esta dimensión, que por ello es importante que nos trabajemos con respiraciones, con aquietar la mente, o sea, que elevemos nuestra vibración. Si no hay mensajes que no pueden llegar, que activemos esa glándula pineal, ¿no? Con la meditación, con las respiraciones, supongo que también con la intención, ¿no? De abrirla, ¿no? Y de ver, ¿no? De salirnos un poco de sentirnos tan identificados, lo que te decía con la película, ¿no? Y para eso yo creo que lo más importante es elevar esa vibración, pero para elevar la vibración, mente tranquila, gestión de las emociones, ¿no? Estar en consonancia con las leyes universales, todo un poquito lo que también te he escuchado a ti hablar muchas veces, ¿no? ¿Qué nos dirían las hadas de todo esto? Mira, hay una frase que me encanta tuya, Avalon existe, no es una fantasía ni una ficción, de esas que tanto gustan a la mente, ¿no? Ahora que estábamos hablando de diferenciar entre fantasía. Tienes un libro, de hecho, Ojos Nuevos, donde explicas tu experiencia en Avalon. Y además cuentas perfectamente, yo me acuerdo, ¿no? De las hadas practicando Hoponopono. Y Morgana les enseña y sobre todo haces mucho hincapié en contando tu experiencia en que las hadas, para mí también es algo normal hablar de hadas. O sea, yo estoy segura, yo no sé explicarlo como tú, pero yo entiendo que hay otras dimensiones y en esas dimensiones pasan muchas cosas. Que no lo veamos con nuestros sentidos terrenales no quiere decir que además no sepamos que eso existe. Em, y entonces me gusta mucho porque se da mucha importancia, o sea, haces mucho hincapié cuando cuentas tu experiencia a muchas cosas, muchos temas, pero a ese 100% responsabilidad, ¿no? Que hablan en Hoponopono y que la misma Morgana le enseña a las hadas en un momento que están en un aula y les está enseñando a las hadas más jóvenes, ¿no?
efectivamente. Eh, Todo esto, cuando hablamos de hadas, cuando hablamos de Avalon, yo entiendo que muchas personas desconectan. Lo entiendo. Sí, Lo yo entiendo. también lo entiendo, sí. No obstante, cuando yo hablo de este tipo de asuntos, por ejemplo, los encuentros mensuales que hago, como dice su nombre, todos los meses, mira por dónde, hacía mucho tiempo que no hablaba de hadas, etcétera, etcétera, pero el de este mes de septiembre del 2024, en el que estamos tú y yo manteniendo este encuentro, lo he dedicado a ello. Y lo he dedicado a ello porque creo que es algo que, aunque no nos tiene que obsesionar, es algo que no debemos olvidar. ¿Qué es lo que no debemos olvidar? Que hay otros mundos además de este. Y que en los otros mundos que hay, además de este, hay otros mundos que están en este. Es importante que nos demos cuenta de que en el mundo en el que nosotros vivimos hay también otros mundos. Y son mundos que conviven, no son mundos confrontados y peleados. Tienen frecuencias vibracionales distintas, pero conviven. Dentro de esos mundos que conviven, hay un mundo que las tradiciones espirituales han llamado el mundo intermedio. El mundo intermedio es el que se mueve entre el mundo extraterreno, no extraterrestre, que es lo que está más allá de la Tierra. Extraterreno es los que pisamos la Tierra, ese es el mundo extraterreno, y el mundo intraterreno, el mundo que está por debajo de la Tierra. Hay una franja en medio, que es lo que se llama el mundo intermedio. Y ese mundo intermedio tiene formas de vida. Esas formas de vida están en muchas culturas. Eso sí, hoy la mayor parte de la gente cree que son leyendas, que son cuentos, pero no, son realidades. Cuando hablamos de hadas, no estamos hablando, por ejemplo, no estamos hablando de un mito, no estamos hablando de una leyenda, es una realidad. En el mundo intermedio hay una forma de vida que es la forma ádica, una forma de vida muy variopinta, en el sentido de que las hadas son muy diferentes entre sí, también como ocurre en muchas formas de vida, en tamaño, en características, pero hacen una labor todas ellas, porque eso sí, tienen una frecuencia vibracional que yo diría que, dicho de una forma muy directa, está por encima de la media del ser humano, y hacen una labor muy importante fundamentalmente de colaboración con la naturaleza, de colaboración con los reinos de la naturaleza, con la madre tierra, con la creatividad, con la fuerza de la vida. Hacen una labor preciosísima. Y junto con el mundo intermedio, vamos a hablar ahora de Avalon, yo creo que todos somos conscientes de que sobre la Tierra hay lo que se han dado en llamar lugares de poder. Lugares de poder son sitios que por las corrientes telúricas, por los acuíferos, por temas de fallas volcánicas, tienen una especial fuerza, tienen una especial energía. Y esos lugares de poder han sido detectados por la humanidad desde hace mucho tiempo. Y como han sido detectados por la humanidad, a lo largo de los siglos, en esos lugares de poder, en muchos de ellos, se han hecho recintos espirituales, monasterios, templos, lo cual ha hecho que esos lugares de poder adquieran todavía más poder, porque se le une el poder telúrico de la energía de la Tierra con el poder espiritual de haber puesto sobre ellos recintos espirituales donde se viene manteniendo una tradición a través de los siglos. Creo que esto de los lugares de poder, más o menos, creo que esto está hasta admitido desde el punto de vista energético, incluso por personas que descartarían el resto. Ahora bien, cuando hablamos de Avalon, no estamos hablando de un lugar de poder, estamos hablando de algo más. No digo con eso que no sea un lugar de poder, pero hay un valor añadido que es lo más importante, que es una anomalía vibracional. Y me explico, Alina. En el planeta hay anomalías desde el punto de vista energético. Por ejemplo, cuando hablamos de magnetismo terrestre y electromagnetismo, la ciencia nos dice que hay una zona que está entre el sur de Sudamérica y el sur de África que tiene la denominación científica, se puede encontrar fácilmente en Internet, de la anomalía del Atlántico Sur. ¿Qué es la anomalía del Atlántico Sur? Una zona bastante amplia, va desde la cordillera de los Andes hasta Sudáfrica, donde las frecuencias electromagnéticas y el magnetismo es distinto del resto de la Tierra. Y no solamente sobre la faz de la Tierra, sino hasta una altura de muchos kilómetros. De manera que los satélites tienen problemas cuando pasan por encima de esa zona que se llama anomalía del Atlántico Sur. Pongo esto como ejemplo
porque también hay anomalías, y anomalía no significa una cosa rara, significa que se sale de la norma, también hay anomalías vibracionales. La madre tierra vibra en una determinada frecuencia vibracional, que por cierto está en aumento, y vibra en una determinada frecuencia vibracional. Pues bien, hay algunas zonas de la Tierra que hay una mayor frecuencia vibracional. Es como si estuviera la planta de la frecuencia vibracional que tiene toda la Tierra y es como si en ese punto hubiera una planta superpuesta, una planta de una mayor frecuencia vibracional. Esa planta de mayor frecuencia vibracional da lugar a una realidad, entre comillas, paralela. Está junto con la nuestra, pero es distinta. Y como vibra en una frecuencia vibracional distinta, desde aquí no se ve. Es una planta que está arriba, pero que desde nuestra frecuencia vibracional no la detectamos porque es de una frecuencia vibracional superior. A quien esto le pueda parecer más raro, le aconsejo un libro y le aconsejo una película que son las 9 revelaciones. Porque en la película y en el libro de las 9 revelaciones, al final de la película, se ve como los protagonistas están huyendo y son llamados por una persona para que venga hacia ellos y los introduce en un nivel vibracional más alto. Ellos a la persona la ven delante, pero esa persona tiene la capacidad de subirlo de nivel vibracional y los que lo van persiguiendo pasan al lado y no lo ven. Están compartiendo el mismo sitio, pero están en un plano vibracional superior. Ese es el mundo de Avalon. El mundo de Avalon es un mundo precioso donde hay formas de vida humanoides, humanas, y donde hay formas de vida donde el mundo ádico también se expresa. Es decir, ese mundo ádico que está aquí en nuestro mundo, en el mundo intermedio, en el mundo de Avalon, y también seguro en otras anomalías vibracionales que hay sobre la Tierra, tienen como un espacio muy privilegiado de convivencia y de existencia. Y yo pude vivir, yo pude conocer que además Avalon no solamente es que haya hadas que viven en Avalon, es decir, es un plano ádico propio de Avalon, sino que incluso Avalon realiza una labor de enseñanza, de formación, en el mejor sentido del término, a las hadas de nuestro mundo intermedio. Es decir, es como si las hadas de nuestro mundo intermedio fueran a Avalon a recibir una formación, que siempre es una formación espiritual, una formación en conciencia, y eso es de las cosas, de las muchas cosas que yo narro en Ojos Nuevos, en las crónicas de Avalon, ¿no? Que efectivamente allí el Thor, es decir, cuando vamos a Glastonbury, cuando vamos a aquella zona, está la torre del Thor. Nosotros el Thor, ¿cómo lo vemos? Vemos la torre, ya está, y nada más. Sin embargo, en el plano vibracional superior, el Thor no solamente el Thor es una gran edificación, enorme. Y dentro de esa edificación está precisamente la escuela de hadas a la que hago referencia y a la que tú has hecho mención, donde a las hadas del mundo intermedio que van allí y a las propias hadas que hay en Avalon, las hadas más maestras, como es el caso de Morgana, como es el caso de Nimue, como es el caso de Graín, esas hadas más maestras, pues les dan una serie de enseñanzas que incluyen muchas cosas, y mira por dónde, la importancia de darnos cuenta de que la vida es responsabilidad de cada uno al 100% y la importancia de mantenernos en conciencia, de mantenernos en esa vibración alta de armonía, de equilibrio que tú comentas, que tiene mucho que ver con la práctica, entre otras cosas, del Ho Oponopono. Es que yo creo que se entiende perfectamente. Al final son otras vibraciones más altas con seres de otras vibraciones más altas, ¿no? O sea, quiero decir, es una cuestión todo de vibración, ¿no? Bueno, maravilloso para, ya sabéis que, bueno, Hoponopono siempre, yo siempre digo que es una grandísima herramienta para quietar la mente, no estar ahí en el ego, como dices tú, Emilio, en el pequeño yo. Pero aparte, yo creo que saber que en otras dimensiones, en otros planos de frecuencias elevadas, em, bueno, se habla de Hoponopono, creo bueno, que acredita mucho la herramienta, que bueno, la mejor prueba es que uno mismo lo compruebe por sí mismo, ¿no? Que funciona, que te hace sentir bien, que te que te conecta con tu yo superior, porque te pone en el aquí y ahora, ¿no? En el pasado, en el futuro, etcétera, ¿no? Para acabar, hay una frase que quería aquí preguntarte, que quería comentarte, te he escuchado decir, el otro día he escuchado una conferencia tuya, si vivimos desde la presencia, nunca nos va a faltar nada de lo que necesitemos. Es decir, la confianza, ¿no?
en la confianza partiendo de saber quiénes somos, ¿no? Y relativizando, como hemos dicho todo el rato, por eso también he querido enfocar eh, esta charla en estos temas, ¿no? Porque yo creo que todo esto, en el fondo, no sé si lo podremos, pues lo que decimos, ¿no? El alma gemela, llama gemela, yo qué sé, pero al final yo creo que todo te va dando como, te va enseñando, te va mostrando que la vida no es lo que aparenta y tú tampoco eres quien aparentas y todo te ayuda a relativizar y elevarte por encima de circunstancias que a veces puedan ser densas y salir de ellas airoso, pero aquí también necesitaríamos algo que realmente no viene del ego, que viene del ser, que es la confianza. Porque es cierto que cuando tú confías, recibes, pero muchas veces no confiamos, podemos estar en el miedo. Sin embargo, la confianza es clave, ¿no? Y cuando uno confía en la vida, confías primero en uno mismo, desde saber quiénes somos, ¿no? Que todo es una película, relativizar lo que hemos dicho, y confías en la vida, nunca te va a faltar de nada de lo que estamos todo el rato hablando, no de los deseos del ego, ¿no? Pero es que tampoco estamos hablando de eso, estamos hablando de nada de que todo va a estar bien, ¿no? A un nivel profundo. Modestamente, Alina, yo doy testimonio de esto, porque creo que en mi vida vivo esa abundancia, vayamos a llamarla así, ahora me explicaré mejor, porque el término abundancia, el ego siempre suele interpretarlo de una forma errónea, la abundancia de vida, la plenitud de vida. Me explico mejor. Personalmente no tengo ningún credo religioso. No hay ninguna religión, no hay ningún credo de la que yo me considere seguidor. Sí es absolutamente cierto que para mí hay un referente espiritual clave y fundamental, que es el eje de mi vida, que es Cristo Jesús. Y atiendo mucho a sus enseñanzas. De las enseñanzas de Jesús habría mucho que hablar. Tú has hecho mención al inicio de este encuentro, el libro que he escrito con mi esposa, con Lola Rumi, sobre la sabiduría y el significado profundo de las enseñanzas de Jesús de Nazaret. Y es un libro de más de 400 páginas, es decir, hay mucho que hablar. Pero en el contexto de las enseñanzas de Jesús hay un escenario muy bello, además, muy completo en muchos sentidos, que es un sermón que él da, que se conoce como el Sermón del Monte o el Sermón de la Montaña, donde, por ejemplo, están incluidas las bienaventuranzas, o donde, por ejemplo, se habla de la oración del Padre Nuestro. Bueno, pues en el contexto de ese Sermón de la Montaña, que es una de las grandes pláticas públicas que nos ha llegado de las que hizo Cristo Jesús, él habla con todo detalle de lo que tú acabas de plantear. Él dice con toda claridad, no os agobiéis. Ya está bien de agobiarse por las cuestiones que van a pasar. Ya está bien de preocupaciones. Él nos dice, cada día tiene su afán. Vive en el aquí, ahora. Y ten en cuenta algo fundamental. Ve recordando lo que eres y ves viviendo en conciencia y en coherencia con lo que eres, y todo lo demás vendrá por añadidura. Ve haciendo en ti la presencia de lo que realmente eres. Recuerda, como decía San Juan de la Cruz, esa divinal esencia. Recuerda lo imperecedero que hay en ti. Recuerda lo imperecedero que hay en la creación, en el mundo y en la vida. Y ese recuerdo llévalo unido a una presencia cada vez mayor en tu práctica de vida. Y a partir de ahí todo se transforma. Y a partir de ahí la vida se va transformando en una vida abundante. Una vida abundante no significa que te hagas rico, por favor, ni que te vaya a tocar la lotería, como decíamos antes, ni necedades parecidas. No, la vida abundante es una plenitud de vida, donde no te falta nada para vivir dignamente y, lo que es más importante, empiezas a tener una abundancia de aquello que nos da la verdadera plenitud, aquello que nos da la verdadera felicidad, que no son las cosas de fuera, no son ni los objetos, ni las cosas, ni las personas, ni las circunstancias de fuera. No, es algo que está en nuestro interior, la felicidad como estado natural de nuestro ser, y que cuando eso, a través de la presencia, y la presencia no es, repito, sino una práctica ligada al recuerdo de lo que somos, cuando vamos avanzando en ese camino, todo se va como reconfigurando, como muy bien nos dice Cristo Jesús, y todo viene dado por añadidura.
y es donde deberíamos centrar nuestra vida. Sin embargo, vamos en nuestro día a día pensando siempre en otras cosas. Es decir, se nos está diciendo con claridad que esto que hay aquí se transforma si tú vas viviendo en estas claves conscienciales y espirituales. Bueno, pues en lugar de vivir en estas claves conscienciales y espirituales que transforman esto lo olvidamos y estamos todo el tiempo aquí dándole vueltas a lo puramente material, cuando la transformación de lo material desde lo material no es posible. Y donde además, cuando queremos transformar lo material desde lo material, se mete el ego con unos objetivos, con unas metas que lo único que nos originan es esfuerzo, tensiones, ansiedad y normalmente sufrimiento. Así que el camino está clarísimo. El camino es el camino de la conciencia, el recuerdo de lo que somos, la práctica en coherencia con lo que somos y todo lo demás vendrá por añadido. Sería un poco, yo me acuerdo una persona que, Jesús Urbiola, que lo he nombrado muchas veces porque aprendí mucho de esta alma, ¿no? Y él hablaba de crear la realidad, pero con conciencia, ¿no? Con sabiduría. Y siempre decía, no hay que hacer nada. Claro, esta frase tú te la puedes coger y alguno dice, pero es una gran verdad. Se trata de ser primero. No es que no haya que hacer, él no se refería a eso, sino que todo se transforma desde un estado interno de ser. Y a partir de ahí harás las acciones correctas y perfectas en el momento adecuado, ¿no? Por esa inspiración, ¿no? Pero primero es ser, ¿no? Y estamos intentando cambiar la pantalla de la vida sin ir al proyector, ¿no? Sin ir a... Fíjate, Alina, que en castellano, en español, tenemos la grandeza de un idioma que no lo ponemos en valor como debiéramos y tenemos dos verbos, ser y estar, cosa que no ocurre en inglés, por ejemplo, donde todo es to be. Y lo mismo vale para un roto que para un descosido, para ser o para estar. Y ahora, dependiendo de las circunstancias, es ser o es estar. No, aquí tenemos el verbo ser y el verbo estar. Hemos compartido que el ser humano tiene una dimensión perecedera, efímera. Ese es nuestro estar. Y también tenemos una dimensión imperecedera que no va a morir con la muerte y que encarna en lo perecedero. Ese es nuestro ser. A partir de ahí, el ser humano es una perfecta conjunción de ser y de estar. Y cuando la presencia del ser se hace efectiva, es cuando tenemos posibilidad de transformar el estar. Cuando el ser está olvidado, el estar es imposible que cambie. Es decir, es como si estuviéramos nosotros de alguna forma prisioneros del olvido del ser que somos. Entonces, cuando hablamos de esa creación de verdad, esa creación significa la presencia del ser y la presencia del ser actúa sobre el estar. Cuando el ser está olvidado, el estar es una especie de prisión en el que nos vemos encarcelados y donde nos creamos fantasías de que desde el estar y desde el propio estar podemos transformar ese estar. No, será la presencia del ser lo que haga y obre esa maravilla, como nos han enseñado los maestros, con Cristo Jesús a la cabeza de una forma enormemente clara y rotunda. Pues perfecto. Ya para la última puntilla, pero sin extenderte mucho, que te he quitado ya mucho tiempo, pero también yo creo que nos falta, no sé, creo, ¿eh? O a veces yo también lo reflexiono por mí misma. Creo que yo es algo que ahora estoy observando mucho porque creo que sabemos que la muerte no existe cada vez más, porque cada vez se habla más de experiencias cercanas a la muerte. Tú has tenido la experiencia, mucha gente, se dan datos ya que no puedes, es que hasta la mente no los puede ya, bueno, hay gente que aún le saca pero es que vamos, son obvios, pero tenemos presente que nos podemos ir en cualquier momento. Esa sería también, yo creo que eso lo tendríamos que integrar más. Hablo por mí también, será una proyección, ¿no? Pero yo lo estoy teniendo cada vez más presente, ¿no? El saber que hoy estamos aquí y dentro de un rato pues no sabemos, ¿no? Y quizás eso también nos ayuda a no perder tanto el tiempo, sinceramente, con problemas o con miedos o con elucubraciones. A eso se le suele llamar vivir ligero de equipaje, ¿no? Es la expresión coloquial, pero sobre todo y fundamentalmente es ser consciente de que la muerte no existe, punto uno, punto dos, que nadie se muere por casualidad, nada es casualidad y menos el momento en el que desencarnamos, Eso es no es todo. casualidad. Sí, sí. Desencarnamos cuando corresponde, es una decisión álmica. Desde el punto de vista de lo material, puede parecer un accidente, puede parecer un azar. No, no, algo tan enorme, todo, pero algo tan enormemente importante como el momento de desencarnar no es casualidad, es una decisión álmica. Y a partir de ahí, si estuviéramos alineados de verdad con lo que somos, si tuviera la presencia de lo que somos, nos daríamos cuenta. Es decir,
tendríamos como señales claras de que está llegando el momento. Muchas personas, por cierto, lo tienen. Y a partir de ahí, cuando llega el momento de desencarnar, es que no cambia nada. Aquí estoy con envoltura física, ahora dejo de tener envoltura física. Ahora estoy en la habitación de la vida, que es el plano físico, y ahora paso, a través de un vestibulito que llamamos el tránsito, ahora paso a la habitación de la vida, que no es física, sino que, por llamarlo de alguna forma, se le ha dado en llamar plano de luz. Ya está, es que no pasa más. Y además las conexiones no se pierden, es decir, desde el plano de luz hay una conexión con este plano físico. Y por cierto, con este plano físico también lo hay con el plano de luz, aunque para eso la presencia del ser tiene que hacerse muy potente. Entonces, lo que tú comentas es enormemente importante porque ayuda a vivir de otra manera. Perder el miedo a la muerte transforma la vida. Por eso a mí me gusta muchas veces hablar de la muerte. Y me dicen algunas personas, es que hablar de la muerte es hablar del futuro. No, hablar de la muerte es hablar del presente. Presente. Porque si pierdes el miedo a la muerte, estás transformando tu momento presente. Estás transformando tu aquí ahora. Así que es fundamental lo que has planteado como broche de este diálogo. Alina, te lo agradezco. Sí, interesante reflexión, ¿no? Yo creo que cuando muere el cuerpo físico realmente volvemos a casa. Para mí esa, yo no sé, es la forma que yo tengo de describirlo. Pero no vamos a, has dicho cosas muy interesantes, pero para otra charla que tengamos, si ha de ser en el momento adecuado. Muchísimas gracias, Emilio. Solo por favor, dinos estos encuentros que haces mensuales, dónde los haces, porque los has nombrado y quizá pueda interesarles a alguien. Ah, es Una muy web sencillo. que se pueda buscar información. Sí, lo organiza una asociación sin finalidad de lucro que se llama El Rincón de Kiko. Es un nombre muy curioso, El Rincón de Kiko. Poniendo en cualquier buscador de internet El Rincón de Kiko, se accede a su web y ahí hay un apartado específico de los encuentros mensuales que realizo con El Rincón de Kiko. Es la forma más práctica de acceder a ello. Genial. Pues muchísimas gracias, Emilio. Ha sido un placer, Por la favor, verdad. a ti. Ha sido un placer y Sí. muy agradecido de corazón y de alma. Muchas respuestas contestadas, ¿no? Y un ratito de conexión, que también el hablar de estos temas, no sé, todo ayuda, ¿no? A estar en ese estado de ser. Espero que os haya gustado mucho, que hayamos tenido por aquí a Emilio Carrillo, creo que ha sido un placer y bueno, pues vamos a potenciar, ¿no? Ese estado de ser, esa confianza, esa aceptación, esa quitar la mente con todas las herramientas que tenemos. Una de ellas es Ho'oponopono, que ya sabéis que hasta las hadas lo practican y bueno, maravilloso. Un abrazo muy fuerte. Gracias, Emilio, y un abrazo.